Hola culers, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos una vez más a su canal. Pues bueno, el día de hoy toca hablar de uno de los personajes que para mí son de los más peligrosos en todo el entorno del Barça. Una de las figuras que yo considero es de las más dañinas en las redes sociales culés. Así que bueno, sin más, pasemos a comentar al bueno de Spider Culé. Antes de comenzar, quiero decir que en condiciones normales, pues yo no habría hecho este video. Al final yo creo que evidentemente a cada quien le debe dar igual qué es lo que hace cada youtuber con su canal. Yo creo que en este sentido, pues bueno, siempre me he mantenido en esa línea. Sin embargo, pues bueno, teniendo en cuenta que hice este canal precisamente para intentar defender al Barça y para tratar también de, bueno, dar mi punto de vista de según qué cosas, sobre todo cuando estas afectan al club, pues es una necesidad tratar de exponer aquí porque creo que este canal es uno de, bueno, esos altavoces que más daño hacen a nuestro club. ¿Por qué creo que Spider Culé es un personaje muy peligroso para el club culé? Pues bueno, primero porque al final, evidentemente todos sabemos que hay algunos personajes a los cuales no les interesa que al club le vaya bien. Evidentemente eso siempre va a suceder en cualquier club. Por poner un ejemplo, a mí no me interesa tampoco que al Real Madrid le vaya bien. Las razones pues son evidentes, yo creo que eso es algo completamente normal. También evidentemente existen esos canales de YouTube madridistas a los cuales pues tampoco les interesa que al Barça le vaya bien y por lo tanto algunos estarán preguntando pues qué daño hace uno más en este ecosistema. Al final tienen mucha razón. Spider Culé es un actor más entre todos esos personajes a los cuales no les interesa que al Barça le vaya bien. Sin embargo, pues para mí tiene un cierto peligro distinto al de todos estos canales que hemos comentado anteriormente, ya que bueno, cuando tú ves a un personaje madridista, cuando tú ves a un personaje que claramente tiene cierto resentimiento o cierto rechazo al Barcelona, pues tú ya sabes perfectamente qué es lo que te puedes esperar. No es lo mismo que sucede con un canal como el de Spider Culé. Estamos hablando de uno de los canales con más seguidores en todo este entorno del Barça. Y bueno, pese a que estoy consciente de que en su mayoría los seguidores de Spider Culé son madridistas y personas a las cuales, repito, no les interesa que al Barça le vaya bien, pues también hay un sector de aficionados que seguramente estarán bastante cómodos en concordar en algún par de opiniones con este personaje, pero que al final no se dan cuenta de lo que tiene detrás, de lo que representa esta figura como personaje público en las redes sociales del Barça. Y bueno, justamente de eso es de lo que vamos a hablar en este video, empezando por el tema del público, un tema que bueno, siempre ha sido controversial. Sabemos que Spider Culé siempre se ha defendido de, bueno, algunos otros youtubers que también le han atacado diciendo que su público en mayoría son culés que en sus palabras pues solamente tienen de distinto entre los demás que son más autocríticos de la cuenta, que buscan la excelencia y que están dispuestos a escuchar la verdad, se diga como se diga, dejando de lado que evidentemente esto no es cierto, dejando de lado que bueno, al final cada quien es libre de crear el nicho de personas pues a su gusto, a su manera. Pues yo creo que el propio Spider Culé es perfectamente consciente de que los seguidores que tiene son en su mayoría madridistas. Lo que no estoy del todo seguro, es decir, los propios seguidores, ya no digo barcelonistas, sino más bien simpatizantes con el Barça que tiene, son conscientes de dónde están o de lo que están consumiendo. En este sentido, pues bueno, precisamente por eso es que es importante hacer este tipo de videos, porque al final yo no sé hasta qué punto haya personas que vivan, bueno, el Barça de cierta manera, como por lo menos yo entiendo que se debería vivir. Cada quien pues evidentemente vive el club como, bueno, le da la gana, cada quien vive el club como entiende que debería ser. Pero bueno, al menos tal como yo entiendo el club, tal como yo entiendo al Barça, este tipo de comportamientos o este tipo de características de culé que expone o transmite el bueno de Spider Culé, tengo bastante claro que no son las adecuadas. Y bueno, a partir de aquí, justamente de eso es de lo que quiero hablar. ¿Cuáles son los puntos anti-Barça o bueno, que reflejan perfectamente por qué a Spider Culé no le importa el club? Creo que Spider Culé evidentemente expone algunos de esos tics de barcelonista quizá no tan informado, barcelonista tal vez un poco más ocasional, los cuales son los siguientes. El primero es que, bueno, es una de esas personas que igual no transmite que el culé debe ser una persona bien informada, debe ser una persona que, bueno, trate de empaparse lo más que pueda del Barça sin por supuesto tragarse toda esa propaganda, sin por supuesto también tragarse todo
ese tipo de fakes que existen ya no solo en el Barça sino en otro tipo de ámbitos. En este sentido, pues bueno, sí, ya es bastante fácil caer en el mundo de la desinformación en temas un poco más mainstream en el mundo, pues imagínate en el fútbol. Yo por lo menos cuando empezaba a darme cuenta de todos estos temas que se movían en el fútbol, cuando intentaba por supuesto también acercarme un poco más al Barça en general como institución, también evidentemente me llegué a creer algún tipo de información que igual evidentemente ya viéndolo un poco más desde este punto en el que me encuentro, pues bueno, me causa bastante gracia que haya sido así. Spider Culé en su canal pues es una de esas personas que precisamente no es que combata este tipo de desinformación, sino más bien es de las pocas personas, o por lo menos de esos youtubers grandes, que comparte o da un poco más de bombo a todo este tipo de informaciones de dudosa procedencia. Ya lo hemos comentado en el canal, pero bueno, evidentemente el repetir toda la mierda que suelta la prensa, el dar credibilidad, por mucho que él diga que no es así, a toda esta información que evidentemente no tiene otro propósito que generar interacciones, que generar por supuesto esa conversación entre culés, pues no me parece que sea lo más adecuado. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, teniendo en cuenta que estamos en un punto en el que la gente se cree prácticamente todo lo que lee, pero que todos somos conscientes de que esto solo puede tener una repercusión negativa en el barcelonismo. Al final yo creo que Spider Culé es perfectamente consciente de que, repito, pues bueno, todos sus seguidores seguramente solo consumen Barça a través de, bueno, la información que él les comparte, pues se pueden creer o se pueden quedar con algún titular y pueden evidentemente hacer que todas sus opiniones futuras se basen en lo que él haya compartido, por mucho que después esta información se desmienta. El segundo punto, la segunda cosa con la cual Spider Culé daña al barcelonismo es, bueno, generando este tipo de corrientes de opinión que lejos de hacer un bien al Barça, lo único que hacen es perjudicarle. Sus opiniones en contra de los futbolistas, en contra de los profesionales que están en el club, pues evidentemente yo creo que lo único que hacen es generar frustración en el aficionado, generar además pues esta animadversión que existe en contra de algunos futbolistas, teniendo en cuenta que ya el Barça lucha contra algunos mecanismos en los cuales se intenta pues también minusvalorar el trabajo de nuestros futbolistas, en el cual se intenta también devaluarles. Yo creo que no es de un culé montarse a esta ola o corrientes de opinión completamente perjudiciales, porque tal como ya he dicho en muchas ocasiones, si nosotros mismos vamos por ahí diciendo que nuestros futbolistas son una mierda, si los tratamos como una mierda, tal como él les dice a algunos de estos futbolistas, evidentemente vamos a acabar con la confianza del jugador, vamos a acabar también con el valor de mercado del futbolista, porque al final, cuando estos futbolistas terminan por romperse dentro del club, ya no queda absolutamente nadie que les pueda querer allá afuera. Un ejemplo de todo esto que estoy diciendo, pues ha sido cómo se ha concretado, o bueno, cómo le ha dado el revuelo a este tema de Xavi. Para quienes no lo supieran, Spider Culé empezó diciendo que no le gustaba la idea de que Xavi llegara al banquillo culé. Comentaba que, bueno, al tener una plantilla muy poco preparada para un entrenador así, pues le íbamos a poder llegar a quemar. Al final el Barça decidió traer a Xavi, para mí, ya lo saben, yo creo que un poco más tarde de lo que debería, y lejos de entender lo que él había comentado en aquel discurso inicial que él había presentado, a los 2 meses ya estaba empezando con sus primeros disgustos y críticas al bono de Xavi. Entiendo perfectamente que se puedan criticar cosas, cada quien es libre por supuesto de expresarse como quiera, pero bueno, al final yo creo que si menciono este tema de Xavi no es porque, bueno, a mí me moleste que le haya criticado o porque yo me ofenda con este comportamiento, sino porque creo que viendo sus videos, yo creo que si él se pusiera a seguir la evolución de cómo fue tratando el bono de Xavi con el paso del tiempo, se puede dar cuenta perfectamente que hubo un momento en el cual empezó a cruzar líneas rojas. Se puede dar cuenta que además llegó un punto en el que evidentemente retractarse hubiera sido bastante perjudicial para él y para su imagen, y a partir de ahí, lejos de querer criticar, generó esa opinión en contra de Xavi que ya no pudo cambiar. Esto al final pues es un comportamiento que vemos frecuentemente en el personaje, ya lo estamos viendo en estos momentos con Rafinha, y evidentemente esa tampoco es una de las actitudes que creo sean beneficiales para el Barça. Creo que el propósito de los videos de este personaje es generar estas corrientes de opinión evidentemente anti-Barça o bueno, perjudiciales para el club, las cuales por mucho que bueno, evidentemente no vayan a engañar a algún barcelonista como tú o como yo, que vive el Barça de una manera bastante distinta a la de sus seguidores antibarcelonistas o madridistas, pues bueno, evidentemente resuena bastante como un discurso acertado para estas personas que quizá no consumen tanto contenido Barça, que no ven tantos partidos y que evidentemente solo están en busca de una explicación
opinión y compran lo primero que se encuentren por ahí. Ejemplos de estas corrientes de opinión, las cuales yo creo Spider Culé pues ha adoptado, no creo que se las haya inventado, son el tema este de que el arbitraje no influye o no perjudica al Barça, algo que ya hemos comentado en este canal en muchas ocasiones. Se dice que ni el Barça ni el Madrid se pueden quejar porque son los equipos más beneficiados en España. Yo creo que Spider Culé también llegó a un punto de no retorno en este sentido. Creo que él simplemente ya no se puede retractar porque quedaría bastante mal, pero haciendo un análisis un poco más pausado para explicarnos por qué algunos resultados, ya no digo atracos, pueden afectar al rendimiento de una plantilla, muy fácilmente puedes refutar su opinión. Por mucho que se analice una temporada en base a la excelencia, si existen algunos palos en la rueda que se te están presentando durante la misma, lo justo es analizar la temporada tomando en cuenta estos palos en la rueda que te vas encontrando. Yo creo que evidentemente no es lo mismo perder 7 partidos que ser atracado 7 partidos en una temporada. ¿El Barça ha podido sobrevivir a esto? Pues sí. Y aquí es donde entra otra de sus corrientes de opinión que también para mí dañan un poco la imagen o la percepción del barcelonista. Y es todo este tema de que el Barça tiene que ser perfecto para ganar. Creo que esto es algo que se ha malinterpretado en los últimos años. Y evidentemente esto es algo que no se puede normalizar. Cuando un culé de verdad dice esto, yo, por lo menos tal como lo interpreto, no creo que lo digamos con orgullo, creo que lo decimos desde la frustración, desde la indignación, sabiendo que, bueno, es cierto que el Barça puede ganar cuando eres perfecto o prácticamente perfecto, pero esto no quiere decir que siempre tiene que ser así. Al final, yo creo que esto es algo que siempre se dice, si el fútbol nos gusta tanto es porque el mejor no siempre es el que gana, y en ese sentido creo que justamente el tener que ser perfecto para ganar casi siempre pues es algo que al barcelonista no le agrada para nada. Yo creo que todos queremos ganar siempre, incluso cuando no somos perfectos, porque al final, pues bueno, como digo, esa es una parte bonita del fútbol y una parte que, como digo, yo creo todos queremos experimentar. Esto se remonta a lo que siempre decimos, no pedimos que nos ayuden, pedimos que nos dejen competir. Si al final, incluso con errores, somos peores que el rival, pues ya está, se da la mano y se acepta la derrota. Pero cuando incluso en este juego de ver quién lo hace menos mal se nos termina perjudicando, eso es algo que yo creo que al barcelonista le molesta y además bastante. Al final yo creo que estas cosas todas las pueden comprobar en el canal de Spider Culé. Yo no creo que el personaje vaya a cambiar, creo que definitivamente le está yendo bastante bien como para poder darse la vuelta o como para poder aceptar todo esto que acabamos de comentar por aquí. Al final, salvo que quiera ser de ese nicho de, bueno, espectadores que tiene este personaje antibarcelonista, estamos hablando de un nicho en el cual se encuentra uno de los estandartes del antibarcelonismo, como es Dani Carvajal, fiel seguidor del contenido de Spider Culé. Pues es importante analizar si estás viendo el fútbol o al Barça más bien desde el lente adecuado o simplemente pues te estás dejando llevar por los sentimientos y la frustración. Y bueno, a partir de aquí a mí me gustaría que si este video le llegara por casualidad a Spider Culé, me contestara una pregunta que es bastante sencilla y la cual pues bueno, espero no le dé miedo responder. ¿Se da el señor Spider Culé cuenta del daño o bueno del impacto negativo que tiene en contra del Barça todo su contenido? ¿Es consciente de ello y simplemente decide ignorarlo porque bueno al final no le importa al Barça? Algo que sería completamente válido. Si en el Chiringuito o bueno estos medios tradicionales funciona, ¿por qué alguien no va a venir a hacer lo mismo a YouTube? O sí que es un culé precisamente influenciado por todas estas referencias del Spider y que bueno se encuentra ahora mismo en un punto de no retorno, un punto del cual es bastante complicado salir. Si él consigue responderse esa pregunta, sabrá qué tipo de contenido quiere hacer, que yo creo está aún a tiempo de dar una vuelta a la situación. Y sin más me despido, déjame saber aquí abajo qué es lo que tú opinas de todo esto. Como siempre digo, nos vemos mañana para seguir comentando la actualidad del Barcelona y Vizca el Barça, siempre.